pues esa persona va a vivir con esa carga encima. Entonces, tiene que perdonar. Y me llama mucho la atención la oración del Padre Nuestro, que fue la oración que Jesús le enseña a su discípulo. Yo digo que es una oración clave para abrir los cielos, y me llama bien a la atención cómo Cristo comienza a enseñarle a su discípulo, cómo comienza la oración. Y Él le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Cuando Jesucristo enfoca este término, esta expresión, está hablando como una manera amigable, asociable, usando esta palabra con su discípulo. Cuando dice Padre Nuestro, podríamos entender que esta palabra nuestro, podríamos decir que es un pronombre posesivo que le da la facultad como de confianza para que los discípulos también se sintieran con ese mismo privilegio como Jesús de tener al Padre, de que también los discípulos tenían la potestad de también formar parte de este núcleo familiar, entonces llamar a Dios como su Padre también. Entonces vemos que una manera clave para entrar en una íntima comunión con Dios. Entonces muchas veces nosotros oramos esta palabra, esta oración, que yo creo que se pudiese hacer en voz alta en la congregación. Yo creo que antes de iniciar un servicio, proclamar los hermanos juntos y orar la oración del Padre Nuestro. Yo creo que tenemos que armonizarnos más y que esta oración, la cual Jesucristo hizo y enseñó a sus discípulos, debemos nosotros usarla con más intención y proclamarla para que aún nuestros hijos, los nietos, puedan aprenderse y recitar el Padre Nuestro como hacían los judíos, como recitaban la palabra de Dios a temprana edad, siendo muy pequeños de edad, ya podían recitar las escrituras, de manera que hasta los 12 años podría ya un niño ser como un doctor de la ley en aquellos tiempos, por su gran aprendizaje de la palabra del Señor. Yo diría que la oración del Padre Nuestro es como uno de los sacramentos, como la Santa Cena, que cuando no se usa con el conocimiento y la claridad necesaria, puede ser yo diría que puede ser de juicio para la persona, porque se encierra. Esta palabra lo encierra a algo que si esa persona no está bien, pues le es de mal. La Santa Cena, quizás muchos hermanos que no entienden claramente qué significa la Santa Cena. Por eso hay tantos enfermos, tantos creyentes que no se sanan, es porque muchas veces indignamente toman este sacramento de la Santa Cena, quizás para que no se note de que el hermano tal no participó de la Santa Cena, y quizás para que no vayan a notar que está en desobediencia o que está mal con Dios. Pero es necesario tomarla con un conocimiento bien claro y con una actitud de humildad, que la persona esté bien con Dios, porque si es una persona que siempre vive en decadencia espiritual, cuando toma la Santa Cena, cuando forma parte de lo que es el pan significa el cuerpo de Cristo, o sea, es su carne. Entonces, cuando yo como este pan, entonces yo no vivo una vida de buena relación espiritualmente, siempre quizá hay debilidad, entonces yo soy culpable de ese sacrificio de Jesucristo. Y aún el jugo de la vid, que representa la sangre, es que la sangre fue derramada y el trabajo de la sangre de Cristo es expiar, limpiar al hombre del pecado. Por eso dice la palabra de Dios, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces una persona, un creyente que participe de este sacramento tan importante, tiene que entender para no hacerlo indignamente, entonces no venga ciertas enfermedades, como hay congregaciones, por ejemplo en mi país hay congregaciones de los Jesús solos que siempre viven enfermos y todo.
vuelto, o sea, espiritualmente mal. Y físicamente también, porque lo hacen como una rutina, sin conocer, sin discernir claramente lo que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oración del Padre Nuestro nos enlaza, y al creyente que quizás cansado de orar esta oración, de recitarla, pero no se ponen a meditar lo que significa cuando dice: perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, el pecado es como una deuda, el cual el único que lo puede perdonar es Jesucristo. Entonces, cuando yo oro la oración del Padre Nuestro, lo que yo quiero que Dios haga conmigo es lo mismo que yo tengo que hacer con mi hermano. O sea, que cuando yo le pido a Dios, perdona mi ofensa,